En Aragón Radio preferiría no hacerlo. Con Sergio del Molino e Iguazel el Hombre. Buenas noches. El viernes en esta ciudad, en Zaragoza, desde donde hacemos el programa, se vivió un momento mágico. Vino un escritor a presentar su libro, Blitz, de David Trueba, y se vino acompañado de un músico, de Frank Nixon. Y junto a otro músico, Ricardo Vicente, dieron un concierto después improvisado en un bar mítico de la ciudad, el Baccarat, y a mí me pareció que ese maridaje entre literatura y música era algo muy apetecible, era algo que nos gusta mucho y que va con el espíritu de preferiría no hacerlo, donde nos gusta mezclarlo todo y reunir a gente dispersa que generalmente no suele andar mezclada ni haciendo amistades. Así que esta noche se nos ha ocurrido traer música en directo. Esta noche a las 21:07 de la noche de hoy lunes vamos a meter literatura y música y lo vamos a hacer de la mano de alguien a quien admiramos mucho, que nos presentará ahora mismo Iguazel el Hombre, y vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de estar lejos de casa, vamos a hablar de viajes, de ausencias, de nomadismo, de extrañezas, incluso vamos a hablar de gente que viaja muy a su pesar, forzada a ello. Vamos a tener un programa un poco viajero, un poco desubicado, fuera de casa y con buena música, y la verdad que es un lujo, y con unos amigos que han venido aquí a acompañarnos un poquito, tenemos un poquito de público y estamos mucho más anchos porque lo estamos haciendo en el estudio grande, que no solemos hacerlo. Nosotros, público que nos arropa, nos sentimos más acompañados. Digo, hacer el hombre, estamos un poco más alejados de lo que solemos estar, ¿verdad? Bueno, sí, a 2 milímetros más, creo. Pero también estamos más frescos, que ahí se acumula mucho calor en ese estudio pequeñito. Bueno, pues hoy salimos un poco a airearnos, salimos a darnos un poquito de música, y hemos preparado un programa yo creo que muy completo, de mucho disfrutar, para los que os gusta viajar, para los que os gusta leer, para los que os gusta la música y para los que os gusta sobre todo la buena conversación entre amigos y entre gente interesante. ¿Quién ha venido con nosotros? Iguazel, ¿qué tal? ¿Qué haces tan lejos de casa, Sergio? Yo sí, estoy lejísimo de casa. Muy lejos de casa. Pues ha venido el hombre que nos va a presentar su disco, su libro, que tiene el mismo título, ¿Qué haces tan lejos de casa?, que es Ricardo Vicente, que nos va a tocar unas canciones y va a cantar aquí en directo en el estudio. También tendremos a Carlos Grasa, que es amigo ya del programa, ya lo hemos tenido invitado, que nos va a hablar precisamente de lo que hacían otros viajeros en otros sitios fuera de sus casas. Y hablaremos por teléfono también con Patricia Almarcegui, también una viajera de pro que ha escrito varios libros sobre el viaje, y Sergio del Molino ha entrevistado también una pequeña entrevista a Jorge Carrión. Sí, todos viajeros, todos grandes conocedores de la literatura viajera y del nomadismo, ¿no? Del estar lejos de casa. Pero vamos a empezar con una canción que yo tengo debilidad. Cuando hemos estado antes probando sonido, Ricardo Vicente quería tocar esta, la última. Yo no quería pedírselo, me daba mucho pudor. No se lo has pedido, pero has dicho, ¿esta es la última, va? Claro. Sí, es la última. Eso sí, eso no me he atrevido, pero no me he atrevido a sugerirle que la incluyera esta noche. Yo tenía mucha pena, digo, seguro que no se le ocurre tocarla porque a mí me gusta mucho. Ricardo Vicente hace cosa de un año sacó una novela libro que se titulaba ¿Qué haces tan lejos de casa?, donde incluía una serie de canciones maravillosas que estaba inspirado un poco en la vida nómada de los músicos, en las giras, en la convivencia, ¿no? Y las amistades que se hacen en las giras. Y hay un montón de vocaciones viajeras y un montón de vocaciones pues eso, de estar fuera de casa, ¿no? De nómadas. Y esta primera canción, Langostas en el Nilo, yo tenía miedo de que no la incluyera y luego tenía miedo de que la dejara para el final. Así que al final, forzado por mí, la va a tocar la primera de todas. Con todos ustedes, señoras y señores, Ricardo Vicente en directo en el Estudio 1 de Aragón Radio, ahora mismo tocando Langostas en el Nilo. Cuando quieras, Ricardo. Muy bien. Solo dime algo de lo que te pasa. ¿Cómo voy a estar tranquilo si te vas? Los días de langostas en el Nilo se alejaron con la máquina de gas. He venido como un rayo hasta tu plaza
Los colonos se preguntan dónde voy, porque eres tan extraña para algunos. Cuestas más de lo que puedo amarte yo, porque dices que vas a cambiar de vida. Las ventanas de la fábrica y tu olor. Como estamos tan perdidos, he cambiado nuestra casa por un viaje, solos tú y yo. Como estamos tan perdidos, he cambiado nuestra casa por un viaje, solos tú y yo, solos tú y yo. No te salgas con la tuya esta semana y me dejes esperando en el vagón. Los trenes que nos sacan del desierto hipnotizan con la máquina a vapor. Diplomáticos que nunca te han querido, te compraron una vida que yo no, porque eres tan extraña para algunos. Cuestas más de lo que puedo amarte yo, porque dices que vas a cambiar de vida. Las ventanas de la fábrica y tu olor. Ricardo Vicente, Langostas en el Nilo. Qué bonita. Qué bonita, qué maravilla, qué talento lírico. Como has visto, como estamos tan perdidos, he cambiado nuestra casa por un viaje solo tú y yo. A mí es una letra que me tiene enamoradísimo. Mientras Ricardo se sienta y aquí en la mesa para conversar un poquito, deja la guitarra, presentamos a nuestro otro invitado, que es Carlos Grasa. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, buenas noches. Viejo conocido ya de nuestro programa, ya un poquito más cómplice. De voz que la última vez. Sí, porque viniste un poco con faringitis, ¿no? Como sí, afectado con la garganta. Carlos, entre otras muchas cosas, bueno, ha venido con una mochila y ha venido cargado de regalos, ha venido con un montón de cosas. Nos ha traído un montón de cosas, sí. Entre otras cosas, su último libro, publicado en Colombia, que en España no está disponible, con Isidro Ferrer, con ilustraciones de Isidro Ferrer y textos suyos, titulado Hombres Contados, publicado por Tragaluz Editores en Colombia, que me parece que no vamos a disponer de él en España, ¿no? O al menos en breve tiempo. Bueno, yo creo que tiene que estar a punto de encontrarse una distribuidora. Que sí, yo creo que sí. Es uno de esos libros preciosos, con una edición maravillosa, muy parecido al de Conquistadores en el Nuevo Mundo, que lo tenemos también, que nos lo ha traído Carlos. Que lo presentó el año pasado, y fue un libro maravilloso en el cual hacías una serie de retratos de conquistadores como orillados por la Crónica de Indias, que aparecían citados solo una vez. A lo mejor alguien que se perdió en la selva y ya no volvió a saberse nada de él, ¿no? Y aparece citado solo una línea. Y haces unos retratos maravillosos de estos conquistadores, porque tú, para hacer este libro, y ya un poco por vicio y yo me imagino que ya por una enfermedad mental gordísima, te leíste toda la Crónica de Indias, o al menos toda la que está disponible, ¿no? Pues cada día descubro una nueva crónica en cualquier librería de este país o de otro país, y queda todavía mucha disponible en archivo, que hasta ahí mi enfermedad llega a leerla en libros, no a meterme en los archivos. Sí, he leído bastante, bueno, no sé si es bastante, creo que están entre las 10 o 12.000 páginas. Casi nada, eso. Pero ¿cómo empezó, un ratito. ¿Cómo empezó esta obsesión por la lectura de Bueno, enfermedad, obsesión. Pero aquí hemos hecho un diagnóstico rápido. Estamos a las 9 de la noche, aquí nos gustan mucho estas cosas. Ya sí, parece el de las 9 de la mañana el programa.
Claro, ¿no? Claro, por supuesto. No, escandalizarme. Estamos ya entre adultos, ya no tenemos que andarnos con... La primera vez que yo oí hablar de esto fue hace más de 20 años y fue el día que Javier Villafañe, el gran escritor argentino, se fue para siempre de esta ciudad. Digo para siempre porque tenía ya 82 y al año siguiente iba a morir en Buenos Aires. Y me dijo, Carlitos, lee los cronistas. Y yo, que estaba leyendo a todos los franceses del momento, de algún italiano, no le hice caso, no le hice ningún caso. Y fue cuando llegué a vivir yo a América, cuando empecé a pensar que sí, que si lo había dicho por algo y bueno, ahí empezó la lectura. Es una maravilla, ahí empezó también nuestro punto de conexión, porque yo estoy convencido de que la Crónica de Indias es una gran tradición literaria por descubrir, que en América sí que está descubierta, pero aquí parece que nos resistimos todavía a sumergirnos en ella, ¿no? Es algo que no se ha dado en ninguna cultura ni en ningún momento histórico. Es la primera vez que muchísima gente escribe muchísimo sobre lo mismo. Y lo escriben en directo. Es que es el inicio de prácticamente del periodismo. Se narra, es como si tuitearan la conquista. Claro, sí, es que escriben, hay que pensar que muchos de ellos escriben, vamos a imaginar que por la noche, digo por la noche porque por el día están matando gente. O sea, que ese es el reparto que se hacen de la jornada, algunos de ellos, ¿no? Bernal Díaz del Castillo no podía escribir mucho de día porque tenía mucha faena. Claro, si hubieran tenido la manera de comunicarlo inmediatamente, estamos en el blog. Oye, ¿y cuándo escribe Ricardo Vicente? ¿Cuándo está de gira? ¿Cuándo está con bueno, yo escribo todos los días. Es como una cosa, desde que era bastante pequeño. Yo pensaba que esto me iba a llevar a algún lado. Entonces, sí. Bueno, sí, si te refieres a cuándo escribo cuando estoy de gira, cuando uno está de gira, pues no sé, si estás como 2 meses, suele durar una gira o algo así, llegan momentos de necesidad absoluta de poner la excusa de escribir para no estar con los demás. Entonces es como... no, es que es músico, pues es escritor también. Sí, entonces ya tienes la excusa perfecta. No, ¿cómo voy a tomar un café o a escribir algo? No, yo escribo en cualquier momento. Quiero decir, es que yo escribo a mano. Entonces, pues eso, pues como que me tengo que acoplar y poner un poco al día. Escribo a mano porque con el ordenador escribo demasiado deprisa y entonces las cosas que salen... No piensas bien. Claro, no pienso bien, de verdad. O sea, es una cosa que no... Eso es de las profesoras de piano que me enseñaban a tocar y como que voy ahí como muy rápido. Pero... He sacado una frase de una entrevista que te hicieron que dices, algo así, si no me corriges: escribiendo te arrepientes de muchas más cosas que tocando, porque los demonios aparecen más frecuentemente. Estás mucho más expuesto. No hay capas para cubrirse. Eso es porque las canciones te hacen de una especie de brújula, te guían, pero también te hacen de manta térmica. Bueno, lo que ocurre es una cuestión que tiene que ver con la técnica bueno, con la obra de arte en la época de la reproductividad técnica, ¿no? Ese texto así de Benjamin. Sí. Cuando uno bueno, es que se nos pone filósofo porque es profesor de filosofía, bueno, además, quiero decir. O sea, no puede no citar. Si no cita a Walter Benjamin, se muere, no se le queda. Pues mira, no lo había citado nunca, fíjate, no sé, me acaba de venir desde cuarto de carrera, pero lo citaba todo el día. No, me refiero que cuando uno se plantea hacer algún tipo de obra artística, tiene que plantear también cómo la va a reproducir. Y cómo reproduces un disco. Tienes que someterte, o música contemporánea, tienes que someterte a un estudio de grabación, a un montón de capas, el error que hayas tenido aquí ahora, posiblemente con otro ensayo de error se va a mejorar, porque a lo mejor es un acorde que va a quedar mucho más chulo con esa disarmonía. Sí, pero cuando uno está escribiendo un libro solo en casa, esos demonios son puramente técnicos, ¿paro o sigo? O sea, no hay, es como si fuera un directo constante. Y a mí no es lo mismo escribir para publicar que escribir para ti. Entonces, cuando ya estás escribiendo para publicar, es una labor para mí durísima. O sea, nada que seas medianamente sincero o honesto con tu trabajo, o piensas tener algo de dignidad. Es durísimo porque cualquier cosa de la que estés hablando puede ser la crítica del juicio final. Vamos, o sea. Bueno, tampoco es tan tremendista. Yo soy un desastre para esto, de verdad. Sí, tampoco es para tanto. Carlos... Pero en cambio con la música no. Con la música yo me meto en una pecera. Bueno, una pecera es donde, sí, pues como esto. Sí. Y a mí yo me pongo a tocar y cuando me dice el productor que está bien, yo salgo y digo, bueno, me voy a comer algo. O sea, que no tengo ningún tipo de orgullo. Carlos Grasa, que sabe mucho de procesos creativos porque, como ya hablamos en otro programa y lo recordamos ahora, tiene una casa que se llama La Cala, que es el acrónimo de Casa Nandariega,
que está en Chodes, en la provincia de Zaragoza. Es tu casa y además es un centro de reunión creativa donde reflexionáis mucho sobre este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué te parece lo que cuenta Richie sobre crear, no crear, las condiciones técnicas, ese tipo de...? Bueno, lo primero es que yo comparto con él lo de escribir a mano. No he sido capaz... Claro. Eres muy cuadernista, tú. Sí, no he sido capaz de... Bueno, más que cuadernista, de hoja impresa por un lado y... O sea, tampoco la hoja que esté blanca, que esté ya usada. Y creo que a mí eso me gusta mucho, y me gusta mucho lo que decías, de ese momento, de ese tempo que tiene la escritura a mano, que por la cara que pones, que yo creo que tú no la compartes. No, yo no soy, yo soy absolutamente... Veloz. De hecho, intento escribir a mano, intento forzarme, pero no hay manera, ¿no? Pues yo creo que ahí hay un tempo que es muy bonito y además es un tempo que devuelve una sensación, bueno, a mí, de que tienes un cuerpo entero. Bueno, sí, es que es cartesiano eso, sí. Sí. La tercera, ¿eh? Sí, Foucault, sí. Benjamin. Sí, vamos a hablar de res extensa, res Bueno, congitas, pues antes de que nos empieces a dar una clase, Richie, vuelve otra vez. No, solo de clases cobrando. Eso es algo que, tal y como están las cosas en la filosofía, no voy a dar ni una sola clase que no sea cobrando. Vuelve otra vez, si no te importa, otra vez a tu lugar con la guitarra y cuéntanos, antes nos contarás que nos vas a tocar, mientras Carlos nos cuenta un poco más de lo que estás haciendo últimamente en La Cala, porque nos has traído algunas cosas muy interesantes. Nos has traído, por ejemplo, una revista que haces en Colombia, ¿no? Que coeditamos con El Lugar de Colombia, sí. El Pájaro Moderno. Una revista abierta a creadores desde muy, muy, muy jóvenes hasta gente, bueno, con una trayectoria muy grande, que incluye fotografía, ilustración, pensamiento, poesía, narrativa. Es que en La Cala también es ese espacio donde se fraguan proyectos que de un lado y de otro, ¿no? Donde el viaje se comparte por la experiencia creativa. Claro, es tener lo que llaman los franceses un pied à terre, ¿no? Un pie en la tierra que te permite que, bueno, que la gente que has ido encontrando, en mi caso, la gente que he ido encontrando en los dos sitios donde he vivido, que es Francia y Colombia y los alrededores, o sea, Perú, Ecuador, etcétera, puedan también, cuando llegan a España, puedan tener ese pied à terre y encontrarnos ahí. Richie Vicente, Ricardo, ¿qué nos vas a contar? Bueno, ¿Qué nos vas a cantar y contar? Contar, sí. Voy a hacer la canción que da título a la novela disco, que se llama que haces tan lejos de casa, que tiene que ver con un viaje anterior. O sea, porque bueno, cuando escribes una novela estás todo el día mintiendo, ¿no? El otro día leía una cosa sobre el final de Marco Polo, que no sé si es verdad, pero bueno, el tipo se contaba muchas historias y evidentemente no sería mucha verdad, pero en el hecho de muerte le preguntaron: pero Marco, coño, esto no, algo de lo que has vivido no será verdad. Y dice: me he tenido que callar la mitad. Pues entonces cuando uno escribe una novela hay cosas que saca de otros viajes y que no estuvieron en el viaje ese, ¿no? Y este viaje que se cuenta en esta canción es un viaje por los Balcanes antes de la guerra de Irak, que estaban ahí todos los americanos ahí esperando ahí en Bulgaria para entrar ahí por Turquía, y yo estaba por ahí, pasé 4 meses, y por eso tiene cosas así como de Transilvania y cosas de esas. Se llama ¿Qué haces tan lejos de casa? Ya nadie dice que tu pulso tiembla tanto. Como mucho piensan que estaba soñando, que ahora es firme porque siempre vas al cine con tus lobos de la mano, no lo olvides. Más allá del bosque y las basuras, en lo más simple de tu ternura, los cirujanos coserán todas tus dudas y luego brindan con el hilo de sutura.
de tu casa. Sé que es muy lejos, sé que es tu casa. Y ahora estoy tan lejos de tu casa. Sé que es muy lejos, sé que es tu casa. Sé que es muy lejos, sé que es tu casa, que sola estás cuando hay nieve en Transilvania. Los días pares, yo te extraño aquí en Italia. Hoy vi tu foto en el Corriere della Sera. Luego pensé que no es verdad que no me quieras. Más allá del bosque y las basuras, en lo más simple de tu ternura, los cirujanos coserán todas tus dudas y luego brindan con el hilo de sutura. Bravo, Ricardo Bizante. ¿Qué Qué bueno. haces tan lejos de casa? Estamos todos un poco lejos de casa porque no estamos en casa, pero quien sí está en su casa es Patricia Almarcegui, que está al otro lado del teléfono y con quien conectamos. Creo que está al otro lado del teléfono, ¿verdad, Patricia? Buenas noches. Sí, buenas noches, aquí estoy. Te habíamos dejado escuchando la canción, la actuación de Ricardo Vicente, que estás en tu casa, estás en Menorca. Sí. Con lo cual nos das mucha envidia a todos. También hace frío aquí, ¿eh? También. Bueno, pero el frío en Menorca es menos frío. ¿Y también. terremoto? ¿Ha habido terremoto, Patricia? Buenas noches. Pues no. Que como es yo el creo tema, que no. es el tema No, del es día. que ha habido un terremoto, un pequeño terremoto que ha sacudido un poco la península y está No, todo eso el mundo. ya me he enterado. Y maremoto tampoco ha habido, ¿eh? Nada. Olas tampoco, de momento. Estáis todos bien, entonces. Sí. Estupendo. Bueno, Patricia Almarcegui es escritora, periodista, profesora, ya experta en el mundo árabe, ha vivido en un montón de países árabes y también en otros que no lo son, como Japón, la India, por ejemplo, y es creo que además dentro de muy poquito te vas a Marruecos una temporada, me has contado, ¿no? Sí. Sí. Y además, y ha escrito recientemente, además de ser una experta en todos estos países y escribir varios libros de viajes, ha ganado un premio de ensayo, un prestigioso premio de ensayo, llamado Fray Luis de León, por un libro titulado El sentido del viaje, ¿no? En el que reflexionas sobre la literatura de viajes, los viajes, la literatura y demás, y vas a dar además, tienes relación con otro de nuestros invitados, con Carlos Grasa, porque sí que de vez en cuando colaboras con él y das algún taller, que Buenas lo tenemos noches, aquí, Patricia. por cierto. Buenas noches, Carlos. Algún taller y algunos talleres, ¿no? de literatura de viajes en La Cala, en ese espacio tan maravilloso. Yo te quería empezar preguntando, Patricia, ¿tú al escribir El sentido del viaje le has encontrado sentido o al final se viaja por vicio y porque no se puede hacer otra cosa, no se puede uno estar quieto? Bueno, yo el sentido del viaje lo encontré mucho antes de empezar a escribir el sentido del viaje. Y luego, pues escribiéndolo, he llegado a encontrarle más sentido, no lo sé, creo que sí, al viaje de la escritura, ¿no? Y al viaje que supone escribir sobre el viaje a raíz de un ensayo. Y bueno, yo viajar pues creo que ha tenido sentido siempre, no sé si es un vicio, yo creo que es más vicioso ver que viajar, ¿no? Yo creo que viajo y he viajado aquí el vicio lo empleamos siempre en sentido positivo, aquí nos gusta, somos... yo también, por supuesto. que antes Carlos nos ha echado un poco la bronca, yo creo, por usar demasiado vicio, enfermedad, patología. Obsesión, sí. Obsesión, por esas palabras que nosotros nos sentimos reconocidos en ese espacio, pero entiendo que pueda resultar un poco incómodo. Y bueno, cuéntanos, ¿cuáles han sido tus viajes, tus experiencias viajeras más destacadas, algo que te haya que te haya transformado, ¿no? O en qué sentido te ha transformado a ti tu vida viajera?
Bueno, me ha transformado. A ver, yo como digo en los últimos años, cuando me hacen entrevistas, yo ya lo que quiero es volver a algunos lugares, ¿no? No más que ver sitios nuevos, me gustaría poder tener tiempo para volver a alguno de los lugares pues que me maravillaron, ¿no? Entonces, ¿cómo me ha transformado? Bueno, yo creo que es una condición, un estar en el mundo, el salir, el viajar, el observar, y entonces, como decía al comienzo, yo creo que ha tenido que ver siempre con mi vida, ¿no? Con esa necesidad de ver y luego, bueno, de estar o pasar o percibir a través de los sentidos por acontecimientos que nos cuentan, que leemos, que tienen una determinada realidad, y entonces, bueno, pues coger, presentarse allí y verlo, como diría un viajero del 18, con los propios ojos, pues bueno, es una condición de estar vivo, tener la posibilidad de acceder a un espacio, a un lugar, mientras estemos por aquí, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran curiosidad que ha tenido para mí el viajar, ver in situ y a través de una experiencia como un viajero científico lo que está ocurriendo en otra parte del mundo. Por ejemplo, pues un concierto. Mira, hace unos días pensaba, digo, bueno, vamos a ver si puedo organizar un viaje a partir de un concierto que se suceda, como he hecho algunas veces. Me queda a lo mejor un poco estúpido, ¿no? Pero bueno, pues pensaba, digo, hay que volver a Berlín, hay que ver qué conciertos hay en la Filarmónica de Berlín, porque me apetece volver allí, claro, ¿no? A escuchar a Rattel. Claro, pero es que si empezamos a llamarnos snobs y a desprestigiarnos, se nos hunde el programa, ¿eh? Que aquí estamos. Vamos a ponerlo arriba, a ver, Patricia. No, que se nos hunde el propósito. En fin, ¿no? Así que va por allí. Luego, pues bueno, fue mi investigación, fue el viaje, hice una tesis de doctorado sobre el viaje. Y claro, pues como diríamos, no tenía más remedio que viajar para ver si lo que había leído coincidía con lo que veía, ¿no? Dime. Para alguien tan acostumbrada al viaje, a viajar, a escribir sobre viajes, a contar el viaje, casi el viaje es como una estancia más de tu casa, ¿no? Porque es como parte de tu vida cotidiana, ¿o no? ¿O es que el viaje es tu propia casa? Pues yo creo que el viaje es mi propia casa a estas alturas, ¿no? Los días que paso aquí en Menorca, que son unos pocos días al mes, es realmente pues un refugio de escritura, ¿no? Pero el viaje, claro que es mi propia casa. Pensar en que tengo que estar mucho tiempo sedentaria en un sitio casi me pone nerviosa, ¿no? Siempre me ha gustado ver allí, como en un mapa, puntos verdes, ¿no? Que indican que me voy a mover dentro de poco, ¿no? Sí. Mira, antes de empezar el programa, Ricardo Vicente me decía, a pesar de haber escrito sobre viajar y viajes, que él iba a hablar contra el viaje. No sé en qué sentido. Lo decía. Dice Carlos también. Carlos, gracias. Vamos a hacer un combate sedentarios contra nómadas. Bueno, no es una cuestión de sedentario. Bueno, hola. Hola. Ricardo Vicente. Voy a estar aquí. Hola, Ricardo. No me voy a meter contigo ni con el viaje. No, a mí lo que me ocurre es que yo no tengo miedo a viajar. Yo tengo miedo a los seres humanos, o sea, y cuando uno... yo tuve la fantasía del viaje, que estuve como... Terminé mi facultad y viajé durante pues como 4 o 5 años, yo sí era un snob. Y, es que ahora no lo eres. No, ahora quiero ser Salinger, quiero tener una cabaña, que me publiquen y que no me vengan a molestar nadie. Eso es como... Pero bueno, ese es mi sueño ahora, luego tendré otro, no te preocupes. No, lo que ocurre es que me producía muchísimo pudor el 80% de la gente que viajaba. Me produce pudor encontrarme con muchísima gente viajando porque ese 80% es turismo sexual, pero no turismo sexual en el sentido en el que lo vemos de una manera denigrante, sino que va a intentar vivir una vida que no le pertenece y cree que las cosas que va a conocer van a ser la maravilla de su vida y se va a poder inventar todo un pasado. Bueno, pues eso es lo que hace cualquiera en un bar para ligar, ¿no? Entonces yo me veía y digo, decía, Rich, ¿estás haciendo lo mismo tú? Y me tuve una especie de crisis absoluta de lo que es el viajero del siglo XX, que no es el viajero del 19 o del 18, evidentemente, no es una idea exótica. Y dejé de viajar durante muchísimo tiempo, que no fuera por trabajo, que sigo viajando mucho por trabajo, pero me producía muchísimo pudor,
Si no te enfadas, te lo comento. Ahí lo dejo, ¿no? No, Patricia, yo creo que no te enfadas, ¿no? Yo creo que no es... Yo no, que estaba pensando mientras lo escuchaba, bueno, es también un lugar común, ¿no? El del viaje, turismo, sentirse diferente. Es un lugar común, pues cuando me invitan a hablar del viaje siempre es curioso, ¿no? Al final siempre de la conferencia, el diálogo, surge el viaje ha muerto, ha terminado la aventura del viaje, todos somos turistas. Bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Ser viajero es una condición, es ver, como digo, es ver, una condición totalmente occidental, la de mirar y ver, y entonces, pues bueno, no hay como apartarse, yo qué sé, del itinerario normal, viajar solo y ya está. O sea, y yo no se viaja para ser diferente, ni mucho menos, ni para ver de manera diferente, ¿no? Es lo que intenté yo, O sea, pero viajar solo me hacía pensar que era más turismo sexual aún. Bueno. ¿Me entiendes? Puede ser. Yo viajé casi siempre solo, yo siempre viajé solo. Entonces lo que cambié es en mi propósito. Tenía que viajar para hacer un documental, para hacer una novela, pero viajar por viajar me pareció de lo más es el obsceno. objetivo. No, hombre, yo creo que todo el mundo tiene un objetivo cuando se mueve, ¿no? Cuando se traslada. Entonces, bueno, ya digo, al comienzo era ver si todo aquello que yo había leído sobre orientalismo, sobre Oriente, sobre el mundo árabe, pues coincidía con la realidad. Ya te digo que era más como una viajera científica que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, claro. El viajero siente miedo, ¿no? Sí. El viajero se cree diferente. Yo había leído 4, 5, 7 libros, entonces no había más de teoría del viaje, y digo, bueno, pues vamos a ver qué ocurre en Damasco si yo siento pues todo esto que he leído de una serie de autores, ¿no? Entonces, bueno, era ponerme en esa tesitura y luego ir viendo, luego escribiendo. Lo de la escritura fue como a raíz de ese movimiento, y luego, bueno, ya se convierte en una condición, bueno, de estar 2 meses al año, pues sola, leyendo, reflexionando, bueno, en fin, yo creo que sobre todo teniendo otra condición del tiempo y del espacio, ¿no? Y pasa, como tú bien dices, por viajar sola o en soledad, y bueno, yo ahí hablaría y repetiría inshallah, Edmond Javés, ¿no? O sea, viajas sola y estate un rato también, a ti te habrá pasado, Ricardo, estate también contigo mismo y con tus propios fantasmas y demonios. O sea, viajar, claro, es estar con uno mismo. Y bueno, yo el primer viaje que hice a Irán, a la vuelta, decía, oye, ya basta, o sea, estoy harta de estar conmigo, ya no Patricia, me soporto, ¿no? Quiero darle un minuto de réplica a Carlos Grasa, que está aquí. Venga, Carlos. Tienes un minuto de réplica. Gran viajero por Latinoamérica, además, muchísimo. Yo, de hecho, la primera noticia internacional que tuve de Carlos Grasa fue en Caracas, en un sitio que me dijeron, pero usted es de España, ¿de dónde es usted? De España. Y digo, pero ¿dónde vive? Digo, en Zaragoza. ¿Cómo en Zaragoza? Yo conozco al último patafísico del mundo, que es Carlos Grasa, el último patafísico. Eso sí que es un viaje, ser patafísico. Estaba a punto de sumarme a todo lo que estaba escuchando, pero no voy a decir que estoy en contra del viaje, voy a decir que soy incapaz de viajar. Y voy a decir por qué. Justo por lo contrario que estás diciendo tú, Patricia, porque yo me muero del pudor, y ha salido ya la palabra, de mirar. A mí lo que me gusta es vivir en los sitios. Lo que me gusta es estar en los sitios y además armar una casa física, y ahí puedo estarme años. Pero no viajar. Necesito hacer algo en el sitio en el que estoy. No puedo estar solo mirando. Patricia Almarcegui, voy a tener que despedir esta conexión fugaz con Menorca, porque tenemos que hablar también con un amigo tuyo, con Jordi Carrión, a quien conoces, que también sabes que ha escrito muchísimo sobre viajes y lo tiene como mantra, ¿no? De hecho, Jordi acaba de sacar un libro, Los turistas, que cierra una trilogía que empezó con los muertos, siguió con los huérfanos y ahora termina con los turistas, y es una novela en la que trata precisamente, como dice, el tema del viaje, ¿no? El viaje es el leitmotiv fundamental. Además, está comisariando una exposición en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que empezará en abril, sobre Sebald, otro gran viajero, otro gran transformador de la literatura de viajes. Sobre eso y sobre otras cuestiones relacionadas con el viaje y los libros hemos hablado con Jordi Carrión. Querría despedirte antes de hablar con él, Patricia, y agradecerte mucho esta conexión fugaz y envidia que nos has dado desde esa isla maravillosa que es Menorca. Muchas gracias, Patricia. Venga, vosotros. Y muchos éxitos. Un saludo. Nosotros hablamos con Jordi Carrión. Esto fue lo que nos contó.
¿Qué significa el viaje para ti, para Jordi Carrión? ¿Qué significa el viaje en la literatura de Jordi? Yo creo que viajé porque leí que se podía viajar. Mi familia no viajaba. Mis padres son inmigrantes andaluces. Nunca habían salido de España cuando yo tenía 20 y pico años. Y yo empecé a leer libros de viaje y empecé a descubrir pues que había autores que viajaban, y de algún modo, imitando a Cortázar, imitando a Juan Goytisolo, imitando a Sebald, empecé a viajar. Por ejemplo, para mí el viaje lo ha sido todo, ¿no? Es lo que me ha permitido construirme como lector y como persona. De modo que era también natural, siguiendo esos modelos, que empezara escribiendo libros de viaje, y de ahí pues fui llegando tanto a la ficción como al ensayo, ¿no? Mis ensayos tienen que ver con el viaje, tienen que ver con mis viajes, y quizá librerías, que es el último, es donde eso pues se ve de un modo más claro, porque es una especie de vuelta al mundo de librería a librería. Sí, vamos, yo librerías lo leí de hecho como un libro de viajes, vamos, yo no sé si lo leí mal, pero lo leí como un libro de viajes. No, ni mal ni bien, ¿no? Yo lo empecé a escribir como ensayo, y al final ya no me importó si era ensayo, si era crónica, y creo que esa libertad fue buena para el proyecto. Por un lado la ficción con la relación, una reflexión de la ficción actual con la televisión, las series que estaban Los Muertos, la memoria, y ahora el viaje o el nomadismo, ¿no? ¿Cómo podríamos llamarlo? El viaje, que es también una de tus grandes pasiones, ¿no? Que es una constante en toda tu obra literaria y tu trabajo. Sí, bueno, en realidad es cierto que quizá el foco de cada una de las novelas podría ser esos tres, ¿no? En Los Muertos era el estatuto de la ficción, que es ser un personaje de ficción, qué tipo de política hay en la ficción, qué tipo de fuerzas digamos, invoca la ficción, no solo la contemporánea, novela y televisión y cine, sino también la antigua, ¿no? La épica o la novela clásica. Uh-huh. Después en Los Huérfanos, en efecto, el foco era más bien lo que yo llamaba ahí la recreación histórica, que era como llevar a la memoria histórica a su expresión más absurda y perversa. Uh-huh. Y la memoria y el duelo, y en Los Turistas efectivamente es el viaje. Pero en realidad hay viaje en las tres novelas, hay memoria en las tres novelas, y también hay un hilo fuerte de reflexión sobre qué es la ficción y el conflicto fuerte entre ficción e historia, entre imaginación y hechos, entre ciencia y mito o religión. Ese conflicto yo creo que es quizá el más importante de toda la trilogía. Ingrid Bergman, let's go make a picture on the island of Stromboli. Ingrid Bergman. ¿Tú cómo ves la distinción? Porque tú hablas del viaje, siempre hablas de viaje, pero sin embargo el último título de tu trilogía lo titulas Los Turistas, que es un poco como nombrar la bicha en el mundo del viajero, ¿no? El mundo del viajero es un mundo que tiende al elitismo, que tiende a distinguirse del turismo de masas, y tú ahí haces como, no sé si en términos provocadores o intentas reivindicar esa forma de viajar. Bueno, la verdad es que hace ya años que superé la dualidad viajero-turista y lo intenté pensar en voz alta en el epílogo de mi ensayo Viaje contra Espacio. Ahí digo que finalmente no hay ninguna forma de distinguir viajero y turista desde fuera. Lo que ocurre en el cerebro de cada cual cuando viaja es otra cosa, ¿no? Y que efectivamente el viajero es una ficción de clase que tiene que ver con el Grand Tour, tiene que ver con la aristocracia, tiene que ver después con la burguesía, tiene que ver con quienes pues no tenían necesidad de trabajar, por lo tanto no tenían vacaciones, por lo tanto no tenían por qué recurrir a agencias de viajes que les intentaran comprimir, ¿no? Porque
como vivían de rentas, como vivían de fortuna familiar, no se preocupaban de ese tipo de contingencias, ¿no? Recuerdo ese momento de Downton Abbey, ¿no? Que la viejita pregunta, creo recordar qué es el domingo, ¿no? Sí, o qué son las domingo, vacaciones, sí. ¿no? El fin de semana, que te he preguntado, weekend, ¿no? Weekend, pues, para ella todos los días eran exactamente lo mismo, todos los días del año, ¿no? Bueno, pues esa es una ficción de clase fuerte, y el turista no tiene voz, el viajero por lo general escribía cartas, escribía artículos, escribía crónicas, hacía acuarelas, ¿no? Tenía una dimensión pública del viaje que el turista no ha tenido. De hecho, no hay verbo, ¿no? Para turista, no hay verbo turistear. Por lo tanto, no hay acción del turista. Bueno, no lo tenía hasta hace poco, porque ahora cualquiera puede contarlo en Facebook, quiero decir, tampoco. Ahora sí que hay registro, ¿no? Ahora sí que hay documentación. Totalmente. Los turistas se ambientan en el año 2000, justo antes de la explosión de Google y después de las redes sociales, en el cambio de siglo, en un digamos, pasado casi pretecnológico, exagerando un poco, y en efecto ahora todavía menos sentido tiene separar turista viajero, cuando la única diferencia es que el supuesto viajero tiene un blog un poquito más profesional y el supuesto turista lo hace en Instagram, ¿no? Pero las diferencias, como digo, son más de actitud y de interior, que no de lo que uno pueda ver en el exterior. Corrígeme si me equivoco, pero a mí me da la sensación de que, y además viendo los referentes que tú has mencionado, sobre todo, fundamentalmente yo creo que Sebald, que la literatura de viajes, conforme el turismo, conforme todo el mundo ha ido viajando, se ha ido desplazando y se ha ido haciendo menos viajera, y el viaje que se cuenta en la literatura de viajes se ha ido convirtiendo más en un viaje interior que en un viaje al exotismo, un exotismo que por otro lado está casi todo al alcance de mucha gente a precios más o menos asequibles, ¿no? Por lo menos desde el mundo occidental. No sé si tú percibes esa forma de diluirse de la literatura de viajes, ¿no? En otra cosa, sí. No sé, en otra cosa que desde luego no tiene poco que ver con sus padres de las crónicas del siglo XIX, ¿no? Sí, normalmente la palabra ahí clave efectivamente sería exotismo. Estamos en una época post-exótica, en una época en que ya no tiene sentido eso, ¿no? Buscar lo particularmente raro o lo particularmente lejano, sino que más bien lo que interesa es el modo en que cuentas el viaje, por un lado. Por otro lado, las historias, que pueden ser igual de buenas si es la del vecino de abajo de tu casa que si vas a Australia o a la Antártida. Y después, en esa tradición del Chatwin, de las líneas de la canción, los ojos de la canción, de Claudio Magris en el Danubio, ¿no? de Sebald en Los Anillos de Saturno, que es el viaje interior y el viaje como ensayo cultural, digamos, ¿no? O sea, cómo el viaje provoca una serie de asociaciones con escritores, con textos, con arqueología diversa, que hacen que sea muy interesante lo que se cuenta, más allá de la ruta física y de los encuentros reales con personas o con espacios. Cuéntame algo más de tu relación con la literatura de Sebald, que es un autor que a mí me interesa mucho de todos los que mencionas. Cuéntanos cómo es tu relación como lector y como escritor también. Pues a mí me cambió la vida, digamos, ¿no? Así exagerando. Primero, cuando era muy joven, pues fueron Borges y Cortázar, y después Ricardo Piglia, Juan Goytisolo, David Grossman, y en cierto momento, a finales de los 90, pues fue Sebald, que aquí lo empezó a publicar Debate, y a mí me fascinó eso, ¿no? Que de pronto viajar por la región que hay al lado de tu casa, Norfolk, en Los Anillos de Saturno, te puede permitir hablar de Borges y hablar de China y hablar del nazismo y hablar de todo aquello que tú creas que puedes hilvanar, ¿no? En lo que él llamaba el bricolaje, ¿no? El ir como cosiendo temas diversos a medida que uno va avanzando tanto en el caminar como en el divagar, ¿no? Y bueno, lo leí todo, leí lo que no está traducido, hice mi tesis doctoral sobre él, lo comparé con Juan Goytisolo porque creo que los dos entienden el viaje literario como un viaje político
y eso me parecía que era interesante, digamos, reivindicarlo y analizarlo. Y nada, pues entre una cosa y otra llevo ya 17 o 18 años leyendo a Sebald. Me ha acompañado. Eres el Mahoma de Sebald en España, yo creo. Me ha acompañado en muchos viajes, porque he viajado mis viajes a París, por ejemplo, son muy interesantes, porque el primer viaje a París fue por Cortázar, ¿no? El segundo fue por André Breton y el surrealismo. El tercero fue por Walter Benjamin. El cuarto por Paul Celan, y el quinto fue por Austerlitz, ¿no? ¿Tú te das cuenta, después de decir cosas como esta, te das cuenta de qué suerte tenemos que gente que nos quiera alrededor, ¿no? Que nos soporte estas cosas? Sí, porque encima hubo algunas mujeres que me acompañaron en esas aventuras y efectivamente somos raros y somos frikis, y me hace mucha gracia cuando un escritor supuestamente de alta literatura, supuestamente culto, habla de los frikis de la ciencia ficción o de la fantasía heroica, cuando las fricadas que llegamos a hacer nosotros con autores supuestamente elevados son comparables a las que hacen ellos con Tolkien o con Ballard o con quien fuera. Cuéntanos algo de la exposición que se va a inaugurar dentro de poco. ¿Que va a estar solo en Barcelona o va a itinerar? De momento se inaugura en Barcelona, después se irá viendo. Esos procesos son lentos de encontrar itinerancias, ¿no? y centros culturales que tengan características y presupuestos parecidos al del CCCB, pero el tema es que es una exposición que se inaugura dentro de 3 semanas, que he comisariado con Pablo Helguera, un artista y curador mexicano que vive en Nueva York, y es una exposición que a partir de Sebald y particularmente de su correspondencia con el pintor Jean-Peter Tripp, con quien hicieron el libro Sin contar, un libro de miradas y versos, a partir de Sebald lo que hacemos es pensar los temas de Sebald en el arte contemporáneo, ¿no? O sea, la deriva, el paisaje, el mapa, la política, la memoria, en artistas como Carlos A. Morales, un mexicano interesantísimo, como Jeremy Booth, un inglés que trabaja la psicogeografía y la cartografía digital, como Nuria Güell o Fernando Sánchez Castillo, de aquí de España, que han trabajado mucho el franquismo, y a partir de ellos lo que hacemos es crear una especie como de galaxia post-sebaldiana, de la que yo estoy muy satisfecho. Aparte hay un blog sebaldiana, que estamos publicando artículos de gente de todo el mundo. Es un proyecto complejo, pero creo que ha quedado muy bien. Estamos oyendo de fondo a tu hijo, ¿verdad? Estamos... ¿Cómo te ha cambiado la vida? ¿Te ha anclado para viajar menos? Tú que eres muy de viajar, ¿estás ahora mucho más sedentario? ¿Has dejado el nomadismo? Yo creo que son etapas, y que cada etapa tiene sus ritmos y sus experiencias. En efecto, ahora viajo menos por libre y a largo plazo, pero viajo mucho por trabajo, y cada vez que viajo por trabajo intento tener mis espacios para mis propios paseos, y también viajo en familia y leo mucho. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar, y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. En Aragón Radio preferiría no hacerlo. Pues estaba Jordi Carrión hablándonos de viaje, de los turistas y de sus obsesiones sebaldianas. Nosotros nos queda muy poquito y nos queda el tiempo justo para que Ricardo Vicente nos toque la tercera canción. Así que nos vamos a ir despidiendo. Carlos Grasa, nos tienes que contar más cosas de La Cala un día con más calma y sin música, ¿no? Y de América. Y de América. De América, que nos sonó. Te he llamado patafísico y no me has dicho nada. O sea, eso tenemos que aclararlo en otro programa. Tenemos. Igual el hombre, ¿qué? ¿Nos vamos entonces? Nos vamos, agradecemos al público fantástico que ha estado escuchando el programa aquí en el aplauda para que se note que ha estado aquí, ¿no?
Hemos tenido a Nacho Crespo también como técnico y bueno, para la gente que se nos quiere decir cualquier cosa, pues estamos en nuestras vías de contacto, nuestro usuario en Twitter @preferiría_, nuestro correo electrónico preferianohacerlo@aragonradio.es, nuestro blog www.preferianohacerlo.org y nuestra página en Facebook Preferiría no hacerlo. Pues espero que nos digan todo bueno y que nos pidan que venga más gente a tocar, más gente como Ricardo Vicente, porque es un lujo y una maravilla, y yo querría agradecerle que haya estado aquí con su guitarra tocando para nosotros en este lujo de programa que hemos tenido. Ricardo, ¿con qué nos vas a despedir? Bueno, muchas gracias a vosotros y bueno, voy a hacer una canción que se llama Joni Mitchell, Con todo mi amor, pues soy muy fan de ella. Me puse en la piel de Rajan Nassi y lo mal que le trató. Pues con ella nos despedimos. Hasta la semana que viene. No se te ocurra decir que fuimos poca cosa, porque no le importa a nadie dónde guardamos aquellos días de gloria. No se te ocurra decir que no volvimos a grabar más discos buenos, que no tuvimos nada listo a tiempo. Que nunca comes al mediodía y por la tarde te sientes fría, luego te vas a beber a un bar, todos te miran porque eres linda. Hoy tu pelo suelto, la ropa limpia, tú me dirás que no te suicidas, porque te vas a sentir tan mal, si tan mal no te va la vida, porque te voy a acompañar hasta la noche que te ajustician, cuando te acusen de una vez de cosas serias que dan envidia. Si te preguntan, tú di que no, para que nadie sepa que un día probamos algo que duele, y yo nunca he querido como aquel día, nunca he querido como aquel día. Dicen que no sabes dónde vas, solo ves luces en la autopista, y yo te quiero tal como estás, porque tan mal no nos va la vida. Dicen que el mundo se va a acabar, solo me importa que tú me sigas con tus canciones sin terminar, con tus excusas y tus pastillas. Solo dime algo de lo que te pasa. ¿Cómo voy a estar tranquilo si te vas? Los días de langostas en el Nilo se alejaron con la máquina de gas. He venido como un rayo hasta tu plaza. Los colonos se preguntan dónde voy, porque eres tan extraña para algunos.
cuestas más de lo que puedo amarte yo, porque dices que vas a cambiar de vida. Las ventanas